Hola, bienvenidos a nuestro canal Zapa Todo. Vamos a hablar hoy sobre pegamentos y específicamente sobre el pegamento para PVC o compuestos de PVC. Así que quédate ahí que vamos a enseñar un poquito sobre este pegamento que es tan útil en nuestro taller. Bienvenidos. Muy bien, recuerdo que podés suscribirte a nuestro canal y podés activar las notificaciones si querés ir recibiendo todo lo que vamos subiendo, el contenido que vamos subiendo. Hoy vamos a hablar sobre PVC. El pegamento es un pegamento muy utilizado en el taller y en la reparación de calzados. El nombre real es policloruro de vinilo, y más allá del nombre que tenga, es un pegamento muy útil y muy versátil. Lo podemos usar en muchas cosas en nuestro taller. Vamos a ver, el pegamento tiene una consistencia un poquito más densa. Pueden ver, no es muy líquido. Quiero hacer diferencia porque muchas veces nos preguntan en el canal si es lo mismo el pegamento para PVC que se utiliza en las cañerías, en las tuberías, y no es el mismo pegamento. Este es un pegamento que lo venden en los lugares o en los negocios que tienen insumos para la reparación de calzado, y no, normalmente en las ferreterías comunes no se consigue. Entonces busquen en los lugares donde venden insumos para zapateros, para reparadores de calzado. Allí lo van a encontrar, y alguna ferretería puede tenerlo, pero busquen este pegamento para PVC, que no es el de tuberías o el de cañerías, no es lo mismo. Lo aclaro porque muchas veces nos han consultado. El otro es más líquido, este es un poquito más espeso, un poquito más denso. Es transparente igual, pero no es líquido como el otro. El pegamento para PVC lo utilizamos en la reparación de calzado. Las gomas normalmente están viniendo mucho más plastificadas, por eso es que necesitamos este pegamento. Normalmente voy a mostrar aquí, hay unos fondos, algunas suelas, son más plásticas. Si esto lo lijamos, agarra un color brilloso, no tan opaco. Entonces eso nos está diciendo que tenemos que utilizar ese pegamento para PVC. Igual cuando las capelladas son de material sintético y no son cuero, utilizamos pegamento para PVC. La diferencia es con, por ejemplo, esta suela. Esto sí es caucho puro, es muy diferente la textura, y esto sí ya lo podemos pegar con otro pegamento que es el cemento de contacto. Eso lo vamos a ir determinando a medida que vayamos aprendiendo. Pero el pegamento para PVC entonces aplica a muchas superficies. PVC o PU también vienen a veces para las dos funciones. Y el pegamento para PVC lo utilizamos entonces de dos maneras. Tenemos una dejando secar y calentando, o presionando en frío. Esas dos formas ahora las vamos a explicar. El pegamento en caliente vamos a ver primero, que se hace en cualquier tipo de superficie. Podemos pegar todo el calzado completo. En este caso es un pedacito nomás, pero aclaro, siempre las superficies que vamos a pegar tienen que estar limpias, muy limpias. Yo siempre digo lijadas, raspadas, para que saquemos todo el polvillo, saquemos el pegamento anterior y podamos tener una superficie bien limpia y sin polvillo. Entonces allí el pegamento actúa de la mejor manera. Esto es para cualquier pegamento que utilicemos. Siempre superficie limpia, lijada, raspada, en lo posible limpia y libre de polvillo. En este caso yo lo voy a hacer con un mini torno, pero también, si no lo tienen, pueden utilizar un papel de lija cualquiera y raspan la superficie. Y si no, utilizamos el mini torno. Bien, una vez que está la superficie limpia, sacamos el polvillo y aplicamos. Se puede aplicar con pincel. He escuchado también y he visto que también se aplica, muchos lo aplican con la mano, con el dedo. Esto es a gusto. Es un pegamento muy fuerte, eso sí. Hay que trabajar con cuidado y en lugares ventilados, porque tiene una evaporación y un olor característico que nos puede llegar a hacer mal si lo inhalamos mucho tiempo. Por eso utilicen
utilícenlo en lugares ventilados. Le ponemos el pegamento y lo dejamos secar. Esto vamos a mostrar cómo lo pegamos en caliente. Bueno, una vez que secó el pegamento, vamos a calentarlo. Yo utilizo pistola de calor. Pueden utilizar cualquier fuente de calor, como una estufa eléctrica o lo que tengan. No recomiendo mucho las llamas, la llama de cocina o algún calentador de combustión química, porque a veces el residuo que desprende le quita la fuerza, el poder al pegamento. Entonces lo mejor es con algún tipo de fuente de calor seco. Vamos a calentarlo y unimos. Algunos consejos: tengan cuidado si calientan con pistola de calor, tengan mucho cuidado con acercarla demasiado porque les puede dañar el material. Tengan cuidado también el tiempo, tenemos que calentar, los fabricantes suelen decir 80-90 grados, que es lo ideal, pero a veces hay materiales que no aguantan, incluso las suelas tampoco, entonces tengan mucho cuidado al calentar. Lo van a ir notando a medida que vayan aprendiendo a utilizar el PVC. Hay que darle una temperatura y ya con eso va a ser suficiente. Se activa el producto y se pega. Yo normalmente, en el caso personal, suelo también agregar una costura que se puede hacer con máquina o a mano, según el material y si la máquina me da. Entonces con eso entregamos un trabajo mucho más seguro, más firme. Hay materiales que pega perfecto el PVC y no hace falta otra cosa, y hay otros que sí necesitan tal vez un refuerzo. Con el tiempo se va aprendiendo si se utiliza para una cosa PVC y para la otra utilizamos cemento de contacto o algún otro pegamento. La otra forma de utilizar el PVC es con presión. Yo tengo esto para mostrarles simplemente a modo ilustrativo. No lo voy a pegar porque es solamente una muestra, pero por ejemplo, si tuviéramos estas dos caras que pegar, le ponemos el pegamento, lo aplicamos igual con pincel o lo que tengan, unimos en frío rápido, sin dejar secar, ponemos dos superficies planas, las que tengan, unas maderas, lo que sea, y prensamos, le damos presión y de esa manera lo dejamos secar. Si lo dejamos 2 o 3 horas va a quedar perfectamente pegado, igual que con calor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que normalmente en el calzado no tenemos muchas superficies planas a pegar, entonces normalmente lo que conviene es pegar con calor. Pero cuando tenemos alguna tapita que se puede prensar, que se puede llegar a poner la prensa desde adentro, o algún otro material plano, podemos llegar entonces a utilizar el pegamento que es en frío, el PVC en frío, pero hay que aplicarlo y urgente unirlo, prensarlo, y de esa manera entonces queda perfectamente sellado el pegamento para PVC en frío, ¿no? Es un poco menos usado, en algunas superficies se da para hacerlo, en otras no. Normalmente utilizamos más con la fuente de calor. Muy bien, para terminar, hablamos un poquito de las marcas comerciales. Yo no voy a dar marcas por una cuestión de que no le hacemos publicidad a ninguna, o no vamos a decir que una es mejor que otra, eso cada uno lo va a ir probando, pero hay muchas marcas comerciales. Tienen que fijarse en la zona donde viven qué es lo que consigan, pero tiene que ser sí o sí el pegamento que se utiliza en la reparación de calzados. No busquen otro, porque no va a funcionar, y van a encontrar tal vez varias marcas seguramente que les van a servir, y la mayoría son muy buenas. Así que bueno, por ahora entonces terminamos este video y espero que les sirva. Cualquier cosa en los comentarios, si quieren consultar algo más, lo pueden hacer consultando y comentando. Vamos a tratar de responder en la medida que podamos contestar las preguntas, y con mucho gusto entonces vamos a escuchar también las sugerencias que tengan, o a lo mejor alguna otra forma de utilizarlo que pueda tener algún colega, alguna persona que ya trabaja hace muchos años con esto. Recuerdo también que hay una forma, que esto no lo dije en el video, que es utilizando con halogenante, que esto se usa más en las fábricas. El halogenante es como un líquido
transparente que se coloca y activa el producto antes de colocar el PVC, pero normalmente en la reparación nosotros no lo utilizamos porque la superficie es muy diferente, pero también hay una forma de hacerlo con halogenantes y si alguno lo consigue también es muy útil. Bueno, hasta aquí nuestro video, nos vemos en la próxima. Gracias.